Hola, bienvenidos a este análisis a fondo, donde vamos a explorar uno de los periodos, la verdad, más turbulentos y fascinantes de la historia económica reciente. Hoy nos vamos a sumergir en un informe de investigación histórica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es sencillamente brutal. Es un documento que nos presenta un panorama extraordinario sobre la política económica del Estado mexicano y las crisis del último cuarto del siglo XX. Es como un rompecabezas gigante que desentraña cómo un país entero cambió de rumbo radicalmente, experimentando transformaciones que reconfiguraron por completo tanto sus instituciones como el día a día de millones de personas. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestro recorrido de hoy va a trazar una línea directa de causa y efecto desde las grandes decisiones bancarias globales hasta la realidad diaria de la gente. Lo haremos en 5 fases. Primero, el fin del desarrollismo. Segundo, el nuevo rumbo económico. Pasaremos a las grandes crisis nacionales, luego al severo impacto social y cerraremos con la transformación política y civil. Empezamos por la sección 1, el fin del desarrollismo y el agotamiento del famoso milagro mexicano. Y esto ilustra de manera brillante el brutal cambio de paradigma, porque para entender esta transformación tenemos que mirar lo que había antes. Durante casi 3 décadas, México vivió el llamado desarrollo estabilizador, un crecimiento increíble de más del 6% anual, totalmente impulsado por el Estado. Vamos, que en su punto álgido el gobierno llegó a ser dueño hasta de cabarets y fábricas de bicicletas. Pero claro, a mediados de los 70 el modelo se ahogó. Había dependencia exterior, falta de competitividad, y ahí es cuando entra el modelo neoliberal en 1982 con Miguel de la Madrid. Un giro de 180 grados. Pasamos de proteger el mercado a una apertura total, libre comercio, privatizaciones masivas y una austeridad fiscal tremenda. Pasamos a la sección 2, el nuevo rumbo económico y cómo se navegó a través del consenso de Washington. En los años 80 y 90, la intervención internacional fue implacable. Después de la crisis de la deuda, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tomaron las riendas. ¿Cómo funcionaba? Pues el mecanismo era muy claro. Los préstamos de rescate venían condicionados directamente a las famosas cartas de intención. Estas cartas obligaban al gobierno a dar un tijeretazo al gasto público y a privatizar empresas estatales. Hablamos de vender la banca comercial entera e incluso los monopolios telefónicos. Fue un ajuste estructural en toda regla, que recortó muchísimo la soberanía del gobierno, priorizando sobre todo controlar la inflación por encima del propio crecimiento del país. Y así llegamos a la sección 3, las grandes crisis nacionales y los choques sistémicos macroeconómicos. Los datos macroeconómicos de estos años son literalmente de vértigo. Fijaos, en 1982, impulsada por la subida de tipos en Estados Unidos y la caída del petróleo, la devaluación rondó un alucinante 150%, con la inflación por las nubes. Pero lo de 1994 y 1995 fue un terremoto. El Producto Interior Bruto se desplomó un 6,2%. Fue la contracción más severa registrada desde la Gran Depresión. Las tasas de interés internas llegaron a superar el 100% anual. ¿Os imagináis? Familias y empresas endeudadas quedaron completamente asfixiadas. Los números muestran, sin tomar partido alguno, una volatilidad macroeconómica extrema. Avancemos para ver cómo se desarrolla esto, porque 1994 fue un año límite absoluto para el país. En enero entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio y simultáneamente estallaba el levantamiento zapatista en Chiapas. A mediados de año, la inestabilidad se agravó profundamente, con asesinatos de altísimo nivel político. Y el remate llega en diciembre con el conocidísimo error de diciembre. El intento del gobierno por hacer una devaluación controlada desencadenó una fuga de capitales histórica. En cuestión de semanas, las reservas internacionales prácticamente se esfumaron. 100.000 millones de dólares. Se dice pronto. Es una cifra tan gigantesca que para hacernos a la idea equivale a sumar el presupuesto de varios países enteros durante años. Es la estimación más alta del polémico rescate bancario, el FOBAPROA. Tras el colapso del sistema financiero en los 90, el Estado absorbió las inmensas pérdidas de una banca privada que, irónicamente, había sido privatizada apenas 3 años antes. Esta inmensa cartera vencida se convirtió en deuda pública. Fue una medida enormemente controvertida, claro, porque supuso la socialización de las pérdidas bancarias a costa de los contribuyentes, mientras que las ganancias previas se habían quedado en el sector privado. Y al mismo tiempo que ocurrían estos rescates, entraba en juego el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio. Los resultados de este acuerdo fueron muy marcados, de dos caras. Por un lado, se generó un boom brutal de exportaciones en el norte del país, especialmente en el sector automotriz y con las maquiladoras. Pero la otra cara de la moneda revela una realidad muy distinta. La entrada masiva de maíz estadounidense subsidiado desplazó a millones de productores rurales mexicanos. Incapaces de competir con precios artificialmente bajos, el campo sufrió una fuerte devastación, provocando el éxodo de innumerables campesinos. Lo que nos lleva a la sección 4, el severo impacto social y la realidad cotidiana de la población.
Dejamos las altas esferas para ver el efecto en la calle. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es cómo se traduce una hiperinflación superior al 150% a la vida real, como la que golpeó tras el crack bursátil del 87. No se trata solo de un porcentaje abstracto, representa un choque súbito y brutal en tu poder adquisitivo diario. Entre 1977 y el año 2000, el salario mínimo real acumuló una caída de más del 70%, es decir, con el mismo esfuerzo laboral, la capacidad de comprar alimentos básicos o pagar servicios se redujo a una mínima fracción de lo que era, empujando a muchísima gente a la precariedad total. El resultado de todos estos factores convergiendo fue sencillamente desolador. Tras el choque económico del 94 y el 95, los índices de pobreza se dispararon hasta el punto de que más de la mitad de la población total del país cayó en la pobreza. La brecha de la desigualdad no solo no disminuyó con las reformas económicas, sino que se hizo más amplia y persistente en la sociedad. La estructura del empleo se fracturó por completo. Ante la desaparición masiva de empleos formales, se estima que entre 1 y 2 millones durante la crisis del 95, el mercado laboral se transformó radicalmente. Para finales del siglo XX, el 50% de la fuerza de trabajo se vio empujada a la economía informal. El comercio ambulante y el autoempleo precario se convirtieron en la única estrategia de supervivencia para la mitad de los trabajadores, dejándolos completamente fuera de cualquier acceso a la seguridad social, pensiones o derechos laborales básicos. Naturalmente, si sumas la crisis rural provocada por el Teleceán y la absoluta falta de empleos urbanos formales, tienes la tormenta perfecta, un catalizador migratorio brutal. La emigración anual hacia los Estados Unidos dio un salto sin precedentes. Pasó de unos 300.000 individuos a principios de los 90 a más de 500.000 anual al final de la década. Esta fuga masiva evidenciaba muy claramente la incapacidad del nuevo modelo para generar medios de subsistencia dignos dentro del propio territorio. Y entramos en la última parte, la sección 5, la transformación política y el nacimiento de la sociedad civil moderna. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo todas estas fallas institucionales actuaron como un despertador social. El trágico terremoto de 1985 es el mejor ejemplo de esto. Ante la completa parálisis y la incapacidad de respuesta del gobierno, los ciudadanos descubrieron su propia capacidad de autoorganizarse. Se formaron brigadas de rescate, redes de apoyo y grupos vecinales en tiempo récord. De los escombros físicos y de las crisis de la deuda emergió una vasta red de organizaciones no gubernamentales. La sociedad civil comprendió que no podía depender exclusivamente de un Estado que priorizaba el ajuste estructural sobre el bienestar inmediato de la gente. Todo este dolor social continuado, desde la contracción del salario hasta el levantamiento de comunidades enteras, tuvo un costo político inmenso. El enorme peso de gestionar crisis cíclicas y rescatar a las élites financieras mientras la mayoría de la población se empobrecía, erosionó la legitimidad del partido en el poder. Esta pérdida progresiva de hegemonía abrió un camino irreversible hacia la histórica alternancia política en las elecciones del año 2000. Lo cual nos deja con una reflexión final sumamente provocadora. ¿Fueron las devastadoras crisis económicas de finales del siglo XX las que, en última instancia, forzaron el nacimiento de la democracia mexicana moderna? Al analizar los datos y la historia, parece innegable que la inestabilidad y el colapso de las promesas de bienestar fueron motores de un cambio profundísimo. Y entender este convulso periodo no es solo mirar al pasado con nostalgia, es de hecho la clave absoluta para descifrar las complejas realidades económicas a las que nos enfrentamos hoy en día. Da muchísimo que pensar.